Una carretera nevada en New Hampshire. Un coche accidentado. Un testigo que llama a la policía. La policía llega en 7 minutos y Maura Murray ya no está. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un caso real, documentado, sin resolver. El 9 de febrero de 2004, una estudiante universitaria de 21 años desapareció en una noche de invierno en el norte de Estados Unidos. Dejó atrás su coche, sus pertenencias y todas las respuestas. Lo que encontraron los investigadores fueron más preguntas que certezas, y lo que no encontraron nunca fue explicado. Este caso ha obsesionado detectives, periodistas y familias enteras durante más de 20 años. Si estás listo, entramos. Maura Murray era, según quienes la conocían, una chica brillante y discreta. Estudiante de enfermería en la Universidad de Massachusetts, en Amherst. Tenía 21 años, era atleta, había servido en el ejército como cadete. Desde fuera, todo parecía en orden, pero en los días previos al 9 de febrero, algo había cambiado. El 5 de febrero, 4 días antes de su desaparición, la hermana de Maura, Kate, había estado involucrada en un incidente que requirió la presencia de la policía. Los detalles exactos nunca fueron completamente aclarados. Maura estuvo presente aquella noche y algo en ella, según quienes la vieron después, pareció romperse. El 7 de febrero, 2 días más tarde, Maura tuvo un accidente menor con el coche de su padre en un aparcamiento de Massachusetts. No hubo heridos, el coche sufrió daños leves, pero aquella noche, según registros, hubo una discusión telefónica tensa con su padre. Nadie sabe exactamente qué se dijeron. El 9 de febrero amaneció frío, muy frío. Esa mañana, Maura envió correos electrónicos a sus profesores. El mensaje era breve, casi clínico. Había una emergencia familiar. No podría asistir a clase durante unos días. A sus compañeras de piso no les dijo nada. Simplemente empezó a meter ropa en el maletero del coche. A las 15:15 horas, Maura retiró $280 de un cajero automático, todo el dinero que tenía en su cuenta. Luego, buscó en su ordenador algo que nadie esperaba: direcciones de moteles y hoteles en la región de las Montañas Blancas en New Hampshire, a más de 3 horas de distancia de su universidad. También buscó información sobre el consumo de alcohol en zonas de montaña y condiciones meteorológicas para esa noche. No le dijo a nadie a dónde iba. A las 16:37 llamó a su novio, Billy Rauch. La llamada duró unos 4 minutos. El contenido de esa conversación nunca fue revelado completamente al público. Solo se sabe que en ese momento la relación entre ambos atravesaba una etapa complicada. Esa fue la última llamada que Maura Murray hizo a alguien que la conocía. Maura salió de Amherst en su Saturn Ion azul poco después. Tomó la ruta hacia el norte, hacia las montañas, hacia el frío. Son aproximadamente las 19:27 de la noche cuando el coche de Maura Murray sale de la calzada en la ruta 112, cerca del municipio de Haverhill, en New Hampshire. La carretera es estrecha, sinuosa. En invierno, el hielo la convierte en algo impredecible. El coche golpea un poste de madera y se inmoviliza contra el terraplén. El daño es considerable, pero no letal. No hay indicios de que Maura perdiera el conocimiento. No hay sangre. No hay señales de una colisión a alta velocidad. Solo un coche parado en la oscuridad. Un hombre llamado Butch Atwood conduce un autobús escolar por esa misma carretera y pasa por el lugar momentos después del accidente. Ve el coche, ve a Maura fuera del vehículo, aparentemente ilesa. Se detiene. Le pregunta si necesita ayuda. Maura le responde que ya ha llamado al servicio de asistencia en carretera, que está esperando. Atwood le dice que puede llamar a la policía desde su casa, que está a escasa distancia. Maura asiente. Él se va y hace exactamente eso. Llama a la policía desde su casa. La policía llega en 7 minutos.
Pero cuando los agentes aparcan en el arcén de la Ruta 112, el Saturn Ion azul sigue ahí. El bolso de Maura sigue en el asiento. Hay una botella de vino abierta en el coche, restos de otra, vacía. Su teléfono móvil no está. Maura Murray no está. Los investigadores inspeccionan la zona. No hay huellas en la nieve que se alejen del coche hacia el bosque. No hay señales de forcejeo. No hay nada que explique hacia dónde fue, como si la oscuridad de esa carretera simplemente la hubiera absorbido. Cuando los investigadores empiezan a reconstruir las últimas horas de Maura, aparecen las primeras grietas. La llamada al servicio de asistencia en carretera, la AAA, la que Maura supuestamente había hecho antes de que llegara a Atwood, nunca fue registrada. No hay registro de esa llamada. Maura nunca llamó a la AAA. ¿Por qué mintió? ¿Quería ganar tiempo? ¿Tiempo para qué? Hay otro detalle que los investigadores no lograron encajar durante años. Esa misma noche, desde el teléfono de su novio, Billy Rausch, se realizaron varias llamadas. Algunas de ellas en un intervalo de tiempo que, geográficamente, resulta imposible si Billy estaba donde decía estar. Él cooperó con la investigación. Nunca fue considerado sospechoso formalmente, pero las llamadas nunca fueron explicadas del todo. Más tarde, los investigadores encontraron algo más en el historial de Maura. Semanas antes de su desaparición, había visitado páginas web relacionadas con el síndrome de desaparición voluntaria, técnicas para comenzar una nueva vida, cómo borrarse. Algunos interpretaron esto como la señal de alguien que planeaba huir de todo. Otros señalaron que buscar algo en Internet no significa querer hacerlo. Y si Maura quería desaparecer voluntariamente, ¿por qué dejar el bolso? ¿Por qué el coche visible en la carretera? ¿Por qué una colisión que atraería atención? Nada encaja del todo. En las horas siguientes al accidente, los investigadores empezaron a entrevistar a los residentes de la zona. Y entonces apareció algo que cambió el tono de toda la investigación. Un testigo, que prefirió mantener su identidad en reserva, declaró haber visto en los minutos posteriores al accidente una camioneta oscura detenida junto al coche de Maura. No pudo describir bien al conductor, solo recuerda que el vehículo permaneció unos instantes y luego se alejó. Cuando la policía llegó, la camioneta había desaparecido. El conductor nunca fue identificado. Otro testigo declaró haber visto a una mujer caminando por el arcén de la carretera en dirección opuesta al municipio justo después del accidente. Caminaba rápido, sola, sin mirar atrás. Pero las huellas en la nieve no apoyaban ese testimonio. O alguien no estaba recordando bien, o alguien no estaba contando todo. El aspecto más perturbador de todo el caso no es lo que ocurrió, es lo que no ocurrió después. En las horas siguientes a la desaparición, la búsqueda fue masiva. Equipos K9, helicópteros, voluntarios rastreando el bosque metro a metro durante semanas. No encontraron nada, ni un zapato, ni una prenda, ni un rastro de sangre, ni un cuerpo. En una zona nevada, en pleno invierno, con una mujer que supuestamente estaba a pie y sin abrigo suficiente, nada. Como si Maura Murray hubiera dejado de existir en ese exacto tramo de la Ruta 112. Han pasado más de 20 años. El caso de Maura Murray sigue oficialmente abierto. Con el tiempo, surgieron nuevas teorías. Algunas apuntaban a que Maura pudo haber sido recogida por alguien que pasaba en coche, alguien que quizá conocía o quizá no, y que ese encuentro derivó en algo que nunca debió ocurrir. Otras teorías señalaban que Maura pudo internarse en el bosque y morir de hipotermia, y que el terreno y las condiciones impidieron hallar sus restos. El bosque en esa zona es denso, accidentado y en invierno implacable. Hubo quienes insistieron en la hipótesis de la desaparición voluntaria, pero los años pasaron y Maura nunca contactó con nadie. La familia de Maura nunca abandonó la búsqueda.
Su padre, Fred Murray, pasó años visitando la zona, hablando con vecinos, revisando testimonios, convencido de que alguien en Haverhill sabía algo que no había dicho. En 2017, la familia demandó a la policía local, argumentando que la investigación inicial había sido deficiente, que se habían perdido pruebas cruciales en las primeras horas y que ciertos testimonios no habían sido tratados con la seriedad que merecían. En 2019, una investigación periodística independiente publicó nuevos detalles sobre la camioneta oscura y sobre un hombre de la zona que había sido señalado de forma recurrente por distintos testigos a lo largo de los años. Su nombre circuló en foros, en documentales, en podcasts. Nunca fue imputado, nunca fue detenido, y Butch Atwood, el conductor del autobús que habló con Maura aquella noche, el último testigo conocido que la vio con vida, murió en 2016. Se llevó consigo todo lo que recordaba de esos últimos 7 minutos, de esa conversación breve en la oscuridad de la Ruta 112. Lo que sabemos es esto: una joven de 21 años se marchó en coche una noche de invierno. Tuvo un accidente en una carretera desierta, habló con un hombre que se ofreció a ayudarla, y cuando llegaron los que debían protegerla, ya no había nadie a quien proteger. El caso de Maura Murray sigue sin resolverse. No hay cuerpo, no hay confesión, no hay respuesta oficial. Hay investigaciones abiertas, teorías, testimonios contradictorios y una familia que lleva más de 2 décadas esperando saber qué le pasó a su hija. La última imagen que nos dejó Butch Atwood es la que nos dejó una joven de pie junto a su coche, en la oscuridad de una carretera nevada, diciéndole a un extraño que ya estaba todo bajo control. Tal vez sí lo estaba, tal vez no. Lo que es seguro es que en algún punto de esa noche, en algún lugar de esa carretera o de ese bosque, algo ocurrió, y ese algo sigue sin nombre. Si este caso te inquieta tanto como nosotros, no estás solo. Hay más historias esperando al otro lado, historias que también terminaron sin respuesta, historias que también te harán mirar 2 veces hacia la oscuridad. Suscríbete a Embral Oscuro si aún no lo has hecho, y recuerda, cruzas el umbral bajo tu propia responsabilidad.